tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean bienvenidos una vez más a su espacio de meditaciones. Hoy es viernes 19 de noviembre. Estamos dentro de la semana 33ª del tiempo ordinario, penúltima semana de este tiempo litúrgico. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con el primer libro de Macabeos, capítulo 4, versículos del 36 al 37 y del 52 al 59. En aquellos días, Judas y sus hermanos se dijeron: nuestros enemigos están vencidos. Vamos pues a purificar el templo para consagrarlo de nuevo. Entonces se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. El día 25 de diciembre del año 148 se levantaron al romper el día y ofrecieron el nuevo altar de los holocaustos que habían construido, un sacrificio conforme a la ley. El altar fue inaugurado con cánticos, cítaras, arpas y platillos, precisamente en el aniversario del día en que los paganos lo habían profanado. El pueblo entero se postró en tierra y adoró y bendijo al Señor que los había conducido al triunfo. Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos. Restauraron los pórticos y las salas y les pusieron puertas. La alegría del pueblo fue grandísima y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, determinó que cada año, a partir del 25 de diciembre, se celebrara durante 8 días, con solemnes festejos, el aniversario de la consagración del altar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo está tomado del primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 10, 11d al 12. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres el Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Y el Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. En aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me ha emocionado mucho ver cómo en el Antiguo Testamento el Señor vence a sus enemigos y lo que ellos habían profanado, de nuevo el Señor lo conduce a la consagración. Así como una vez el altar se profanó, ahora el mismo pueblo construye un altar nuevo
y lo consagran en medio de cánticos, de fiesta, de adornos, incluso de oro y de más sacrificios, y todo el pueblo se alegra y se goza. Están en la casa de Dios, lo cual nos debe llevar a preguntarnos cómo nosotros entramos a la casa de Dios y cómo nos debemos gozar de ella y en ella. Si esto fue el antiguo templo, que no era más que sombra y figura de lo que es Cristo, la iglesia, y ahora en nuestros templos tenemos un altar que representa a Cristo, y esa es la razón por la cual cuando uno va a misa y estamos dentro de la liturgia, se venera el altar porque representa a Cristo. Cuanto más nosotros que vivimos en este tiempo de la nueva alianza, debemos reverenciar lo que Cristo significa para nosotros. Él es el altar y Él es la víctima. Me llama mucho la atención que esta fecha, 25 de diciembre, para los judíos en aquel tiempo fue una fecha muy importante. ¿Les recuerda a ustedes esa fecha algún evento importante que tengamos los cristianos ahora? Yo creo que nada es casualidad y todo lo ha coordinado Dios para que coincida. Dice hermosamente que a partir de ese año, cada 25 de diciembre se celebraban durante 8 días con solemnes festejos el aniversario de la consagración del altar. Y Jesús es ahora el nuevo altar y es la nueva víctima, y nosotros seguimos celebrando ese día como el nacimiento de la víctima que ha quitado el pecado del mundo. Alegrémonos y gocemos cuando vayamos al templo y mantengámoslo así, limpio, hermoso, entre cánticos de alabanza, cuidándolo también lo más que podamos. ¿Quieres un consejo? Cuando vayas al templo, no dejes basura tirada. Trátalo bien. Los bancos, el reclinatorio, todo déjalo como lo encontraste, para que las próximas personas que vengan a usarlo lo encuentren también en las mismas condiciones en que lo encontraste tú. También hemos visto cómo en el Evangelio de Lucas, Jesús ahora, una vez ya en Jerusalén, entra en la casa de su padre y se horroriza al ver en lo que la han convertido, una cueva de ladrones. ¿Será que los sacerdotes de su tiempo no se habían percatado del desastre que había fuera de el templo, casi en la entrada? Porque Jesús se molestó muchísimo. ¿O sería que ellos también sacaban alguna ganancia de todo aquello? Imagínense ustedes holocaustos, sacrificios, y obviamente había derramamiento de sangre, se inmolaban animales, había ruido, pero a eso súmenle el negocio que había fuera del templo, entre ruidos y ventas, monedas que iban, monedas que venían, y todo el mundo sacándole partido al asunto. Hermano, esto debió ser una cosa para Jesús espantosa. Y Él viene a poner orden en la casa de su Padre, que es casa de oración. Por lo cual, también nosotros tenemos que hacer uso adecuado del templo. Cuando vengamos al templo, vengamos adecuadamente atuendados, vestidos, con una actitud reverente. Recordemos de entrar al templo y hacerle reverencia al Santísimo. A veces uno no puede evitar darse cuenta que la gente entra y pues saluda a los santos, a las imágenes, le pasa la mano y se hace la señal de la cruz, pero recuerda que primero tienes que saludar al dueño de casa, al sagrario, a Jesús que está allí vivo, presente en el sagrario. Recuerda ir a visitarlo primero o saludarlo a él primero. A veces se nos desvía un poco la atención cuando entramos en la casa del Señor y no convirtamos el templo en algo que no es. También el texto de Lucas dice que Jesús enseñaba todos los días en el templo. Jesús estaba consciente de que el templo también, además de ser casa de oración, era una casa un lugar consagrado para que la gente aprendiera más acerca de Dios. La gente estuviera pendiente de las palabras del Altísimo. Y dice aquí que aunque pensaban matarlo, no se atrevían porque el pueblo estaba pendiente de sus
palabras. ¿Por qué estaba pendiente el pueblo de las palabras de Jesús? ¿Sería porque era un excelente orador? ¿Sería porque tenía una labia, decimos nosotros, impresionante? Pues tal vez no. Pero es que lo que decía llegaba al corazón. Era palabra, como dice San Pablo, de espada de doble filo. La palabra de Dios es espada de doble filo. Esta palabra penetra el corazón hasta lo más profundo. Cada vez que Jesús hablaba, llegaba hasta lo más profundo de los corazones de sus oyentes y ponía al descubierto las intenciones del corazón. La gente que lo escuchaba sentía que cada frase tenía que ver con sus vidas y los llamaba al cambio, a la conversión, a enderezar sus vidas y a ponerse al día con los asuntos del alma y del corazón. Cuando vayas a misa, cuando estés en el templo, presta atención a la homilía. No te duermas. Estoy seguro que los sacerdotes de tu parroquia están haciendo el mejor esfuerzo para darte una homilía sustanciosa. Así que presta la mayor atención posible. No uses el celular, apágalo al entrar en la misa, porque nada hay más importante en la Eucaristía, antes de la parte eucarística, de la liturgia eucarística, que escuchar la palabra de Dios. Y no creo que ninguna persona que te llame te va a decir alguna palabra más interesante de lo que Dios te está diciendo en ese momento, ni algún mensaje te va a llegar que sea más importante que el mensaje que te está dando Dios a través de su palabra y a través de la homilía del sacerdote. Así que mejor tener el teléfono apagado, porque el Señor te está hablando al corazón. La gente estaba pendiente de sus palabras y nosotros también debemos estar muy pendientes de tus palabras. ¿Cómo está tu lectura de la Biblia? ¿La tienes en casa? ¿La lees? Los católicos tenemos que saber las Sagradas Escrituras y no se trata solo de saberla de memoria. Sí nos hace mucho bien tener algunos versículos de las Sagradas Escrituras y de los Salmos aprendidos de memoria, porque hay situaciones en la vida en las que tenemos que recordar rápidamente algunas frases de la Sagrada Escritura que nos puedan ayudar a tener tranquilidad, paz, a ser asertivos y a encontrar la calma en medio de las tormentas y tempestades que la vida nos puede presentar. Se nos puede venir a la mente fácilmente alguna de estas palabras, frases enteras de los Salmos, de los Evangelios y del Antiguo Testamento que nos sean útiles. Y el Señor las usa porque están en nuestra memoria para que broten espontáneamente en los momentos en que más los necesitamos. Pero es necesario que tú las leas, las medites y hagas oración con ellas. Así que procura hacer de la lectura de la palabra de Dios tu actividad diaria preferida. Que no pase un día sin que hayas leído algún fragmento de las Sagradas Escrituras y lo hayas meditado, aunque sea por 5 o 10 minutos. Estoy seguro que Dios sabrá aprovechar bien lo que tú hayas aprendido o hayas meditado en ese tiempo que hayas dedicado a la palabra de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.